Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El Banco Central de Chile proyecta que la economía crecerá este año entre un 11,5 y un 12%. Es una locura eso. Ya era una locura este país cuando crecía al 7, era un sueño volver a crecer al 7. Bueno, este 12 es un poquitito una ilusión. Bueno, es parte de lo que vamos a conversar. Bueno, cerca del 12%, por sobre lo estimado en septiembre pasado, que se pensaba, es decir, la proyección crece. Cuando el informe de política monetaria estimaba crecimientos de 10,5, 11,5, bueno, ahora sube a estos parámetros, un escaloncito más, 11,5 a 12. Bueno, se recupera mejor de lo esperado la economía chilena, pero tampoco esto es para destapar champaña, porque aquí hay un problema mucho más estructural. Esta alza se genera a raíz de los estímulos en la economía nacional, así como un mayor consumo privado, la inversión en maquinaria y equipos. Pese a esta estimación, se prevé, y aquí está el problema, esta es la parte fea del cuento, se prevé una caída para el 2022 y 2023. Una economía bastante frenada, chantada en buen chileno, incluso recesiva para hacia el 2023. Esa es la proyección que hace el Banco Central. No culpemos al termómetro, no culpemos al Banco Central, es el mensajero, es el que hace los estudios. El próximo año la economía crecería, según estas estimaciones, entre el 1,5 y 2,5. Ese es el rango. Mientras que el 2023, escuche bien, para que pongamos los pies en la tierra, el crecimiento de la economía chilena estaría entre 0 y 1%. 2023. Entonces 2022 y 2023 vienen muy difíciles. Bueno, a juicio del Banco Central, las tasas de expansión anual de la economía tendrán una importante reducción, contribuyendo a resolver los desequilibrios que han acumulado en los últimos trimestres. Uno de los problemas que tiene la economía, y lo estamos viendo en las últimas reuniones de política monetaria, es que tienen que quitar los estímulos monetarios porque la economía está sobrecalentada, tenemos inflaciones en torno al 7%. La meta que se pone el Banco Central es de 3. Si estamos en casi 7 para el año, bueno, no le queda otro remedio al Banco Central, que tiene como tarea fundamental mantener ese 3% de inflación, es como retirando dinero porque hay mucha demanda por los bonos, por los IFE, por los retiros, hay mucho dinero, hay más dinero que capacidad de producir, por lo tanto los precios suben mucho. Entonces el Banco Central tiene que frenar esta economía y ese frenazo es alza de tasas y esa alta de tasas, bueno, complejiza la inversión hacia adelante y el crecimiento. Pero esto son cosas mucho más complejas que esta cosa que apenas yo logro explicar sencillamente con una mini introducción. Vamos a hablar con un experto y vamos a tomarle el peso a este panorama económico. Vamos a la mesa. Y justamente pues para conversar sobre economía, proyecciones y lo que nos dice el Banco Central, tomamos contacto con Hernán Frigolet, que es economista investigador del Centro de Estudios de Economía Regional de la Universidad de Los Lagos, académico de la USACH. Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Matías. Un placer estar aquí conversando de estos temas contigo. Pues, sí, nosotros aquí habitualmente en las noches le dedicamos un poco a estos temas, y lo tratamos de aterrizar a los bolsillos de la gente. Y aquí vemos una paradoja que es muy curiosa. Yo no sé si Chile en el registro hacia atrás había crecido al 12%. En los 80 a lo mejor tuvo un año de unos crecimientos a dos dígitos, pero es una ilusión, porque a la vuelta de la esquina tenemos crecimientos cercanos al 0. Entonces, ¿cómo lo explicamos y cómo podemos salir de allí? Sí, es una situación bastante difícil, porque sí, tenemos efectivamente, recuerdo el periodo del presidente Elwin, la economía creció en algún momento al 11%. 11, los 90. Pero teníamos que la frontera de producción se estaba expandiendo fuertemente. Hoy, este año, tenemos un crecimiento que el Banco Central estima que puede llegar al 12%, pero el año pasado caímos un 6%. Entonces, si vamos a la situación promedio, entre los 2 años tenemos una trayectoria que nos daría una economía que está creciendo en torno al 2,5 o 3%. O sea, está creciendo de acuerdo al potencial, a la inercia con la que venía. Lo que sí es una recuperación extremadamente rápida después de la gran crisis que tuvimos durante todo el 2020 y recordemos, hasta mayo de este año
estábamos con una economía muy complicada. ¿Sí? Y ahí, bueno, se tomaron medidas de política fiscal bastante expansivas que han seguido operando hasta final de año. Entonces ahí hemos tenido una conjunción importante de estímulos por el lado de la política fiscal, por el lado de los retiros. Recordemos, tuvimos un tercer retiro que fue por ahí por el mes de abril. Y por otro lado, una política monetaria que también era bastante expansiva. Era hasta hace 2 meses atrás. Eso para explicar en fácil, expansiva, en lo monetario, es tasas muy bajas. Tasas bajas. Tasas muy bajas, o sea, muy barato el dinero, barato endeudarse. Sí. Entonces, teníamos un estímulo de diversas fuentes y que llevó a un crecimiento exacerbado del consumo. O sea, el Banco Central en su informe nos muestra que el consumo de los durables está disparado, el consumo de bienes no durables también está fuerte. Tal vez lo único que está más rezagado es el consumo de los servicios, porque hemos estado buena parte del año con restricciones de oferta en términos de una buena cantidad de servicios y cuya modalidad es eminentemente presencial. Entonces ahí la pandemia tenía una restricción muy fuerte en ese ámbito. Pero en todo lo que tiene que ver con, diríamos, los transables, hemos tenido presiones de demanda en los últimos 3-4 meses, donde efectivamente está todo desorbitado. ¿Tú le llamas transable a qué? Para que especifiquemos y lo llevemos al lenguaje sencillo, de la calle, normal. ¿A qué le llamas un transable exactamente? Un transable es todo aquello que se produce, se exporta o se puede importar. ¿Sí? Autos. Entonces, todo lo que se puede comercializar ampliamente ropa, dentro y fuera del país son tangibles, bienes tangibles en general. ¿Ya? Entonces, y eso es lo que ha estado ocurriendo. Tenemos las importaciones, tanto de consumo como las de inversión, han estado reaccionando positivamente, con un fuerte componente de recupero. O sea, teníamos un problema de stocks. ¿Sí? Lo hemos visto en los automóviles que están con pedidos a 60 días, etcétera. Entonces, hay también un proceso de recuperación de existencias porque la logística internacional se resintió notablemente. Y estamos viendo también que los fletes internacionales y todo lo que tenga que ver con... Precios, una locura. Sí, todo ahí tenemos... Y como nosotros, gran parte de nuestra canasta de consumo es de bienes importados, bueno, eso también nos está pegando fuertemente en el precio base, que es en el contexto del comercio internacional, el precio CIF, el que nosotros tomamos como base para el producto puesto en Chile. Y si esos precios están subiendo, bueno, esa es la puerta de entrada de un precio con inflación internacional que la importamos completa. Y agreguémosle a eso el otro que amplifica ese proceso, que es el tipo de cambio. Entonces el tipo de cambio está bastante elevado. El Banco Central muestra que la depreciación del peso chileno ha sido una de las mayores a nivel mundial. Claro. Porque hemos tenido dos cosas que están actuando ahí. Este hiperconsumo que ha presionado la balanza comercial y por otro lado la economía financiera, donde hemos visto que hay salida de capitales. Entonces todo eso genera una sobredemanda de divisa y la reacción en un mercado que es completamente libre y donde el Banco Central también ha estado presionando el tipo de cambio al alza porque tuvo un programa de recuperación de reserva bastante intenso y eso también estuvo presionando buena parte del año al tipo de cambio al alza. Se pudo, entonces, si uno de los factores determinantes, Hernán, uno de, porque esto siempre es multifactorial, ha tenido que ver con una demanda exorbitante de productos y una oferta que no lograba empatar, no lograba satisfacerla. Entonces ahí venía el tema de los precios. ¿Se pudo prever esto antes? ¿Se pudo frenar un poquitito antes? ¿Retirar los estímulos? ¿Tú sí estimas que llegó a tiempo el Banco Central? ¿O fuimos lo suficientemente prudentes para hacer universal todos los apoyos y no solo los primeros e ir enfocándolos en la medida que iban llegando a la gente? A ver, si desmenuzamos los dos elementos de política económica que han estado trabajando, tratando de aliviar los efectos de la crisis, el Banco Central probablemente es el que ha tenido el mejor timing en términos de aplicar una política monetaria expansiva
procurar también manejar que la economía mantuviera niveles de liquidez y que los sistemas de pago no tuvieran ningún riesgo. Y eso lo hizo muy bien durante todo el año 2020 y principios de este año, donde hemos visto un timing bastante errático, y yo creo que ha estado fuera del foco de lo que se necesitaba. Era que en el momento que el Banco Central hizo una política monetaria muy expansiva, la política fiscal estuvo retacada, ¿sí? Y probablemente en lo peor de la crisis, que fue el año pasado, la política fiscal fue bastante cicatera desde el punto de vista de lo que hace. Ese es el gobierno, entonces, la política fiscal es el gobierno. Claro, el gobierno. ¿Sí? El Banco Central es autónomo, esa es la política monetaria. El Ministerio de Hacienda, ¿sí? El Ministerio de Hacienda es el que maneja la política fiscal. Y ahí lo que tuvimos entonces es que en el timing entra la política fiscal muy agresiva recién en el segundo semestre de este año, ¿sí? Cuando ya habíamos tenido un retiro importante en el mes de abril, que está todavía latente. El Banco Central mismo indica que una buena cantidad del segundo y el tercer retiro todavía están en depósito en el mismo sistema financiero. Por lo tanto, son recursos que están latentes de salir al mercado en algún momento si es que la economía entra en una curva recesiva. Ahí las personas tienen su propio recurso disponible en términos de liquidez para transformarla en consumo y tratar de suplir lo que nos vaya a dejar este retiro al unísono de la política fiscal y de la política monetaria en términos de la expansión sobre la demanda agregada en nuestra economía. ¿Cómo te explicas tú que, voy a seguir tu exposición, una política fiscal, o sea, un Ministerio de Hacienda tacaño al principio y que entra con mucha agresividad el segundo semestre, con los aportes, con los IFES, en fin, y con mucha plata en poco tiempo, ¿no es cierto? Entonces dispara probablemente la demanda. ¿Cómo se explica que se haya intentado aprobar el cuarto retiro recién, que no se aprobó? Lo quiero desde el punto de vista económico, yo sé cuál es tu posición política, pero desde el punto de vista económico, sabiendo que ya había un problema con el exceso de recursos disponibles, agregarle el retiro además. Y tampoco quiero entrar en materia de si es bueno o no para las pensiones, sino que sencillamente para la economía doméstica hoy. ¿Tiene alguna explicación técnica haber querido sumarle un cuarto retiro además de los aportes fiscales en este contexto de inflación? En la discusión no tenía ninguna, porque si vemos además la política fiscal en sí misma está con doble estímulo. Sigue con el IFE, ¿sí? Que es una transferencia a los hogares sin ninguna contrapartida, y además tiene el IFE laboral, es un subsidio que incentiva la contratación, pero son dos medidas que son contrapuestas. O sea, por un lado está entregando una cantidad de recursos a la familia que no incentiva la búsqueda de trabajo, y eso lo estamos viendo en las estadísticas laborales. Y por otro lado genera además este instrumento, el IFE laboral, que viene a ser redundante y que estamos perdiendo ahí una buena cantidad de cartuchos, y probablemente el timing en el cual se están haciendo estas dos medidas hace que sean sustitutivas una de la otra. La política no Pero desde el punto de vista de lo que estamos buscando, si lo que se está buscando era reactivar el mercado laboral, la combinación es muy nefasta para el objetivo que se La política y la economía no conversaron muy bien, no hablaron el mismo idioma este año. Ignacio Colet, antes de terminar, la proyección es muy preocupante, en torno al 2% para el próximo año, en torno al 0 o 1% para el 2023. ¿Hay como zafar de eso? ¿Queda un tiempo? ¿O eso es un destino que está más o menos ya conocido e invariable? No, yo creo que siempre hay posibilidades de zafar. Obviamente requiere mucha atención de parte del Ministerio de Hacienda, de la próxima administración, porque el segundo trimestre y el tercer trimestre del próximo año pueden ser trimestres extremadamente recesivos. El estímulo va a seguir con alguna inercia durante el primer trimestre, aun cuando ya no se renueven los IFE, la política monetaria entrando en una senda más contractiva. Y el Banco Central fue bastante claro. Ellos en el horizonte tienen definido que van a seguir subiendo la tasa de interés y van a salir del territorio que ellos llaman neutral. Y eso significa que vamos a entrar en una fase en la cual la política monetaria va a ser contractiva. Retiro total del estímulo y un presupuesto que quedó bastante estrecho para el próximo año. Entonces el rango de maniobra para la próxima administración va a ser difícil.
Y eso va a requerir mucha creatividad, reasignación, ver bien ahí cómo se van generando algunas holguras y no cejar en términos de tratar de tener una muy buena ejecución presupuestaria en los ámbitos que son pro empleo, que tiene que ver principalmente con la inversión pública y tiene que ver con todo lo que es política habitacional. Hernán Frigolet, economista, investigador del Centro de Estudios de la Economía Regional. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que te vaya muy bien. Un placer, Matías. Que estés muy bien. Igualmente, gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública. Le decíamos hace un rato que tendríamos hoy al fundador, al líder, director de la Fundación para la Confianza. Una fundación que está en nuestro radar hace mucho tiempo, hace 10 años de hecho, está cumpliendo los 10 años, que está un poquito trampa, porque está pasadito los 10 años, pero se están celebrando los 10, estamos recuperando las celebraciones de la pandemia. Pero la Fundación de la Confianza, pese a ser tan nueva, está muy en el radar porque en un momento vino a ser un oasis, vino a ser un lugar donde en este desierto que fueron los abusos y las acusaciones que se venían encima en tantas instituciones y en la sociedad, que había espacios de resguardo, a la sombra, y esta es una de las fundaciones que justamente dio sombra a las personas que necesitaban ser escuchadas, ser atendidas, ser acogidas. José Andrés Murillo, además, fue una de las víctimas, por lo tanto tiene testimonio propio que contar. José Andrés, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Gracias a ti, Matías, por la invitación, así que encantado en este momento súper emocionante, tengo la emoción hacia flor de piel, por esta celebración de los 10 años, que son 11 en verdad, cronológicamente, pero estamos ahí lanzando un libro, estamos la verdad es que muy hagamos un poquito de historia y aprovechemos el tiempo de la conversa de la cronología, cómo parte esto, sabemos cuál es el gatillador, fue tu propia experiencia traumática, pero cómo cae en terreno fértil, lo que te pasó a ti, entre comillas, terreno fértil, porque había muchos otros José Andrés Murillo, que tuvieron menos resonancia, pero tú extendiste la sombra donde ocupo más gente. ¿Cómo parte esto? Sí, yo creo que fue una decisión de que esto no quedara en mí, ni en Jimmy, ni en Juan Carlos, ni en nosotros, sino que fuera un espacio abierto. Yo creo que dos cosas. Uno, que creáramos una organización, ¿no? que sistematizara esto, ¿no? Y segundo, que no fuera una organización contra el abuso, sino que es una fundación para la confianza de aquellas personas que perdimos la confianza, que creímos que confiar era peligroso, que se aprovecharon de la confianza a otros y que, por lo tanto, había algo que reconstruir, ¿no? Era y sigue siendo un llamado hacia adelante para reconstruir, porque creemos que la confianza puede ser y debe ser un derecho de todos los niños, niñas y adolescentes, y que los adultos tenemos el deber de resguardar, garantizar y honrar esa confianza. Y hay personas que se aprovechan de eso, y esas personas tienen que también pagar como una forma de reconstruir confianza. Pero bonito, porque como lo plantearon ustedes, no solamente desde el castigo al que abusa, sino que preocuparse de, el abuso tiene todas las repercusiones que tiene en la psicología del ser humano, pero fundamentalmente cómo rehacemos la confianza, que eso es lo roto. Porque el abuso se da en un contexto de confianza, porque si no, no hubieran dado la posibilidad de abusar, ¿no? No es un ataque de un extraño. Eso no es un abuso necesariamente, sino que el abuso se produce cuando hay lazos de confianza. Tu experiencia en 10 años, ¿se pueden recomponer los lazos de confianza? Mira, todo va a depender de la reacción del entorno al final, ¿no? Es muy difícil que una persona reconstruya la confianza si es que no hay otras personas, una organización, familia, pareja o incluso una comunidad que dé garantías de reconstrucción de confianza. Es muy difícil. ¿Se puede? Bueno, no lo sé, pero yo creo que sí, pero aquí hay una terapia, pero también la denuncia y la justicia son parte de la reconstrucción de una biografía que ha sido dañada por una vulneración a la intimidad como es el abuso, ¿no? Y ojo que nosotros en estos años... O sea, perdona, eso es lo externo, es que haya justicia, pero no es tan reparación, y desde lo interno trabajar en la terapia, el volver a tener confianza. Pero lo que pasa es que la justicia, en el sentido simbólico también, no solamente que haya una sentencia, que un juez, sino que el hecho de que haya una denuncia es parte de la terapia, es terapéutica, ¿no? Es parte de la
de la reparación psicológica. ¿Atreverse a sacarlo? ¿Por qué? No, porque hay una comunidad que dice lo que tú viviste es inaceptable y no fue tu culpa. Tú fuiste víctima, no fuiste cómplice, no fuiste responsable, no provocaste esto. Y cuando hay una denuncia, incluso una simple denuncia, aunque sea en un contexto canónico para algunos, penal, civil, lo que sea, es una comunidad, ¿no?, humana que dice esto es inaceptable, lo que tú viviste es inaceptable y tú fuiste víctima. Que te den espacio para la denuncia ya es un espacio de acogida. Y que hay una comunidad que te cree. Por eso, pero esa comunidad tiene que generar los espacios de denuncia. Tal cual. Porque si no, yo ando solo, como loquito, digamos, diciendo, me pasó esto, y nadie te acoge, bueno, uno se siente doblemente victimizado. Eso es una metáfora que siempre usamos y que de hecho escribimos un libro, ¿no?, que es como si un niño se cayera en bicicleta y nadie le cree, ¿no? Claro. Entonces, probablemente algo que podría ser fácilmente recuperable se transforma en un trauma crónico para siempre porque nadie te creyó y las heridas que podrían haberse sanado quedan ahí y se va gangrenando, se va infectando, ¿no? En cambio, cuando hay una comunidad que cree, permite también la sanación. Por eso es tan importante la justicia, no solamente para encerrar a una persona en la cárcel, sino para que una comunidad diga esto es inaceptable y además muchas de las personas que vienen a la fundación lo que dicen es que quieren denunciar para que otros no vivan lo que ellos vivieron, ¿no? Para que además una persona que puede ser un abusador serial, porque sabemos que existen además los abusadores seriales, se detengan, o los abusos transgeneracionales también se detengan. Por eso es tan importante para nosotros la denuncia con la perspectiva, además, de la víctima, para que la víctima pueda sanarse. Porque muchas veces también hay situaciones en las que la denuncia solamente tiene un objetivo punitivo y a la víctima lo utilizan como solamente un medio de prueba. Y eso es muy revictimizante. Entonces, creo yo que el sistema judicial tiene que reconstruirse con una mirada desde la víctima, hacia la víctima. José Andrés, desde los 10 años hasta hoy, ¿cuál ha sido la evolución de la comprensión social del abuso? Yo creo que hoy día existe el abuso sexual, hoy día se puede hablar. Es muy difícil hoy día encontrar un colegio que no tenga al menos un párrafo en sus protocolos sobre el abuso sexual infantil. Hace 10 años eso no existía. En prácticamente ningún colegio que nosotros hayamos visto en esa época se hablaba del abuso. Hoy día se habla. En la Iglesia Católica, antiguamente, hace 10 años, no se hablaba del abuso. O era una cosa muy rara de unos poquitos. Incluso acuérdate que la expresión del cardenal Errázuriz, son unos poquitos, hablaban del padre Tato. Hoy día la verdad es que sabemos que es una realidad tremendamente extendida. Hoy día se habla además de encubrimiento. El Papa puso ahí, yo creo que dio un buen golpe en eso el Papa, ¿no? Lamentablemente no se ha hecho realidad, tampoco ha insistido él en eso, lamentablemente, ¿no? De decir que esto es abuso sexual, pero también abuso de poder, también abuso de conciencia y encubrimiento. Es todo el mismo paquete. Si es que se habla solamente de abuso sexual, entonces se está disociando la realidad de la cual queremos hacernos cargo como comunidad. Y además que, ojo, lo de la Iglesia es sistémico, ¿no? Es no solamente la Iglesia Católica, es la sociedad, es la comunidad entera, la cual tiene que hacerse cargo para poder prevenir, detectar, intervenir y acompañar a las víctimas. Tú dices que hay una evolución positiva, en que hoy día hay espacios, se comprende mejor, hay protocolos. Sí, se prendió la luz en eso. Ya, perfecto. Y eso, llevándolo de una manera injusta, pero binaria, ¿cuál pudiera ser, dado tu experiencia, lo que pudiera sufrir una persona en condiciones similares hace 10 años o 15 años y que lo que le pasaría a esa misma persona hoy, con el contexto distinto? ¿Cuál es la ventaja que sacamos de haber evolucionado? Mira, yo me he dado cuenta de que lo que más sufren las personas que fueron víctimas, incluso más que el abuso, es la incomprensión de su entorno, es la incredulidad, incluso la responsabilización. Antiguamente era mucho más fuerte la responsabilización, ¿no? Y que es lo mismo que sigue pasando en algunos lugares, que personas dicen, hay que ver cómo andaba vestida, ¿no? Lo típico, hay que ver cuál era el escote, qué fue lo que hizo, ¿no? Algo lo tiene que haber provocado. Antes en la iglesia había espacio, incluso para obispos, que responsabilizaban a las víctimas, a los niños, y decir que eso era una tentación en la cual caían porque los niños tentaban, ¿no? Yo mismo lo escuché, lo hemos escuchado en obispos en España, en Colombia, en otros lugares. Hoy día eso
prácticamente no tiene espacio, ¿no? Hoy día hay un enfoque mucho más centrado en las víctimas, aunque sea porque se ha ido cambiando, se ha ido corriendo el cerco hacia la comprensión de las víctimas. Y en eso no podemos aflojar. En eso no podemos aflojar porque sabemos hoy día más que hay personas que siguen cuestionándolo y tenemos que hacer que eso que tenga un costo incluso social, ojalá también penal en algún momento, ¿no? Pero social, al menos, del cuestionamiento a las víctimas. O sea, a quien sufre hoy día tiene un mejor pronóstico para adelante, por así decirlo, para poder sanarse, mejor comprensión, mejores protocolos. Pero mi pregunta... Hoy día al menos, además, hay una imprescriptibilidad en los abusos sexuales, ¿no? A partir Eso es Chile. del 2018, pero en muchos países se ha habido... Claro, estos delitos sexuales se declararon imprescriptibles del 2018. ¿Hay menos, José Andrés? Porque lo otro es lo cualitativo, ¿no es cierto? Lo más delicado, buscar los matices. Pero en lo cuantitativo, todo este contexto, este marco distinto, ¿ha protegido a la sociedad? Mira, habían investigaciones hasta antes de la pandemia, porque la pandemia hizo cambiar muchas cosas, ¿no? Hizo retroceder algunas cosas, ¿no? Hasta antes de la pandemia, en Estados Unidos había hecho algunas investigaciones sobre la disminución de los abusos, que caían a la mitad más o menos en los últimos 15, 20 años, y además que las denuncias aumentaban al doble, ¿no? Pero sin embargo hoy día vemos exactamente lo inverso, ¿no? Que los abusos aumentan durante la pandemia, sobre todo... ¿Tiene que ver con las situaciones de encierro? De encierro, de estar ahí con el agresor. Víctima-victimario, claro. Y al mismo tiempo no hay espacio para que otros también puedan apoyar y ayudar en la denuncia. Entonces las denuncias, y no solamente en Chile, porque en Chile no se ha hecho una investigación a fondo, pero los estudios que hemos visto en Estados Unidos y en Europa es que las denuncias cayeron a menos del 50%, y sin embargo, por otros medios se ha ido descubriendo que los abusos han ido aumentando. Pero además acá, Matías, con lo que nosotros nos hemos ido poniendo al día, es que el abuso sexual infantil es parte de una serie de adversidades tempranas, experiencias adversas tempranas, que hoy día es el gran lenguaje del cual se habla en Estados Unidos, también en Europa, que son las experiencias adversas, que son las que tienen efectos más importantes a largo plazo, ¿no? ¿Cómo? Explícame un poquitito ahí, experiencias adversas de los niños cuando son chiquitos. Abuso físico, también abandono, negligencia, y otra serie que van entre 8 y 14 puntos, y hoy día se está investigando. De hecho, en la Fundación también, junto con el Centro de Investigación que creamos con la Universidad Católica, estamos investigando la prevalencia de situaciones adversas en la niñez. Situaciones traumáticas de la niñez que proyectan o pueden predecir que va a haber ocurrencia. No, que proyectan y que se ha ido descubriendo cuál es la coincidencia con efectos en la salud física, mental, comportamental, relacional, incluso con, por ejemplo, que se ha ido descubriendo que hay, 4 o 5 situaciones adversas durante la edad temprana, pronostican 20 años de expectativas de vida menos que otras personas que no lo han vivido. Wow. Y eso hoy día en el mundo científico es lo que más se habla, ¿no? En neurociencia, en psicología, ¿no? Las ACE que le llaman. Entonces, hoy día es lo más importante. Por eso nosotros hoy día, hace unos 5 años atrás, hemos ido... Proteger la infancia temprana. Nos hemos ido ampliando hacia la niñez en general, los derechos de la niñez, la adversidad temprana y también la salud mental, ¿no? Y un tema que puede ser muy delicado, pero experiencias adversas de niños chiquititos o niñas chiquititas, ¿tiene alguna correlación con que eventualmente quienes fueron víctimas se conviertan en victimarios? Mira, yo lo miraría al revés. O sea, en las personas que cometen abusos, la gran mayoría de ellos fueron víctimas de situaciones adversas, de maltrato físico sobre todo, cuando eran niños. Pero eso es el universo de niños que fueron víctimas o que sufrieron adversidades tempranas es enorme. Las personas que cometen eso es muy pequeño. Algunas personas desarrollan a veces, eso no se ha investigado tanto. Claro, por eso hay una correlación, no es que sea 1 a 1. Pero no hay una predicción. No, pero los que son victimarios o cometen estos delitos, muchos de ellos probablemente tuvieron experiencias adversas de chicos. Y hemos visto las personas, por ejemplo, el porcentaje de personas que están en la cárcel y que fueron víctimas o que sufrieron adversidades tempranas es enorme, es enorme. Entonces, por eso nosotros hemos puesto hoy día tan firmemente el foco en la niñez y adolescencia, en fortalecer
sus derechos, en capacitar a los adultos para que sepan proteger, cuidar. Entender los derechos de los niños. Entender además todo, desde la educación hasta los espacios públicos, la vivienda, la salud, todo nosotros queremos ponerlo fuertemente en los derechos de la niña, lo que vemos en Sename, lo que vemos en sectores rurales a veces. Entonces, por eso es tan importante. Hoy día, por ejemplo, yo creo que el proyecto, uno de los proyectos más potentes que tenemos en la Fundación hoy día, ni siquiera es tanto con el abuso sexual, sino con una línea de atención inmediata, gratuita, profesional, sin intermediarios, a todos los niños y niñas del país, marcando el 1515, ¿no? Se llama la línea libre. Entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche, y atendemos a entre 1.000 y 2.000 niños al mes, ¿no? Que llaman por teléfono, por lo que sea, y nosotros le damos una atención. Niños no escuchados, por lo que sea, no solo por atención de delitos sexuales. Por lo que sea. La mayoría llama por situaciones de salud mental, ideación suicida, problemas en la familia, en el pololeo, en el colegio, lo que sea. Entonces, 1515. 1515. Línea libre son tres medios para comunicarse: por correo electrónico, la página web que es linealibre.cl, o el 1515, y ahí hay un chat también, que es una aplicación que los niños la bajan, y tenemos hoy día un grupo de psicólogos y psicólogas tremendamente capacitadas para hacer eso. Y yo creo que es uno de los proyectos más lindos que tenemos hace 3 o 4 años. José Andrés Murillo, a mí se me quedó un libro que me había mandado y no lo traje. Había que hacer el mea culpa. Sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Se me quedó, y yo siempre aquí muestro los libros, pongo aquí adelante. Ese libro son testimonios de los 10 años de la Fundación, está en el mercado para comprarlo y para poder entender y aprender más. Hoy día, bueno, hicimos una publicación muy pequeñita, se lo mandamos a algunos amigos y amigas de la Fundación, para mostrar lo que ha sido estos 10 años. No lo estamos vendiendo. En la página web va a estar. En la página web va a estar disponible en PDF para que lo puedan bajar y compartir, porque la verdad es que queremos mirar la historia hacia atrás para poder también proyectarla hacia adelante y saber a dónde vamos, ¿no? Exactamente. Fundación para la Confianza. Es paralaconfianza.org. Eso, Fundación, pues estoy buscando aquí, para la confianza, .org. Sí. Ahí pueden bajar en PDF probablemente este libro, los testimonios, y conocer más los programas y todo. Sí. José Andrés Murillo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias Felicitaciones. a ti. Porque hay un equipo enorme detrás, yo sé. Un equipo muy grande. Que lo que han trabajado, lo que han visibilizado, el tema, lo que han... Educación, al final, la educación cívica, una cultura distinta, así como la Teletón nos ayudó en un momento a entender las discapacidades físicas. Tu fundación y otras ayudan a entender otro tipo de problemas sociales que mucho tiempo estuvieron escondidos. Y que además golpean a un porcentaje muy alto, mucho más alto de lo que pensábamos, de la población, y que ellos requieren, tienen derecho a ser escuchados, a buscar justicia y a buscar reparación. José Andrés, muchas gracias. Gracias. Está muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla principal del estudio y revisamos el portal de noticias24horas.cl. Los contenidos de las distintas plataformas de TVN están aquí. Y la noticia que está destacada en este momento es que el Instituto de Salud Pública informó que ya se han detectado 29 casos de la variante Omicron en Chile. Y son algunos de estos ya bastantes contagios comunitarios, es decir, no de gente que viene de otros países, sino que ya se puede empezar a reproducir en Chile. Hay una posibilidad, cuidarse. Cuidarse tiene varias posibilidades. Mascarilla, repetitivo, lo hemos escuchado 100 veces, pero han dicho que este momento es clave volver. A que a usted le parezca latoso, bueno, lavarse las manos, el alcohol, la mascarilla y la vacuna. Si la vacuna está funcionando de manera impresionante en todas partes del mundo. Los casos de gente que se agrava en un 90%, la cifra puede andar en 95%, la ley de otro día no la retuvo exactamente. Es de gente que no se ha vacunado. Ahí está el problema. Vacúnese.
lleve a la gente, convence a la gente, no los que lo quieren porque tienen una convicción difícil de comprender, porque la verdad que desafía de manera muy poco racional a la ciencia. Pero en fin, dejemos eso de lado. Hay gente que no ha ido porque no ha tenido tiempo, que por desidia, porque cree que a él no le va a pasar. A eso llevémoslo, convenzámoslo en la forma que tenemos para que Omicron no entre fuerte y no nos haga el daño que ha hecho en otras partes el virus en general. Pausa y volvemos. Con Dua Lipa de fondo, revisamos el tiempo. En este momento la temperatura en la región metropolitana es de 18 grados con 3 décimas y el cielo está despejado. Está alta la temperatura en este momento aquí en la región metropolitana. Mañana y pasado veremos lo que ocurra en esta misma región. Bueno, pueden ver que será idéntico lo que se espera para jueves y viernes. 29 grados de máxima probable, cielo despejado. Y otras dos regiones aprovechamos de revisar. El cielo estará parcial en San Pedro, región de Antofagasta, con una máxima probable de 29 grados. En tanto, entre el sur, en Concepción, región del Biobío, el cielo estará parcial y la temperatura máxima deberá ser de 21 grados. Decía yo que escuchábamos de fondo a Dua Lipa. Dua Lipa es una cantante albanesa, ¿sabe usted? Eso me enteré yo el otro día, una conversación que me explicaba el fenómeno de esta artista, tremenda artista joven. Bueno, a las 11 de la mañana se inició la preventa de las entradas para el concierto de esta mujer, de Dua Lipa, primera vez en Chile. Y la locura por conseguir boletos alcanzó hasta cerca de los 170.000 personas esperando en esa fila virtual. La alta popularidad del artista en el país, logró agotar 15.000 boletos en tan solo un par de horas. La intérprete de New Rules llegará con una carrera cargada de éxitos, entre los que se encuentran todas las canciones de su último álbum de estudio. Así que de fondo escuchamos Don't Start Now, de su disco Future Nostalgia. Nostalgia, no sé cómo se dirá, para ser súper franco. Trabajo con el que ganó el Grammy a Mejor Álbum Pop Vocal de 2021. ¿No conoce a Dua Lipa todavía? Vale la pena. Con esto nos despedimos hoy de Vía Pública. Buenas noches, gracias por venir.